Qué hermosa es la presencia de Dios. La verdad es que es por ella que podemos avanzar, es por ella que podemos caminar, que podemos buscar su rostro. Si no fuera por su presencia, asentando nuestro corazón, afirmando nuestros pensamientos, la verdad es que no podríamos dar un paso con certidumbre, con amor. Hoy quisiera que pudiéramos estudiar el encuentro que tiene una persona que buscaba sinceramente a Dios, que de verdad tenía su propia lucha, tenía su propio desafío, y que en muchos sentidos se puede parecer a lo que cada uno de nosotros enfrentamos en algún momento, en alguna circunstancia. Si me acompañan, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo número 1. Juan, capítulo número 1. Quisiera que leyéramos a partir del versículo 35. Ahí se nos narra los primeros discípulos de Jesús. Y vale la pena reflexionar acerca de cómo se fueron entretejiendo las vidas de personas que a lo mejor eran del mismo lugar de nacimiento, como ahorita lo vamos a ver, pero que Jesús fue acercando unos a otros. Y esto es algo maravilloso, es algo que vale la pena reflexionar, porque nos damos cuenta que no es casualidad que estemos el día de hoy aquí, que tengamos la oportunidad de compartir unos con otros. Dice el versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El día anterior acababan de bautizar a Jesús. Y cuando van a bautizar a Jesús, Juan el Bautista les dice a los que estaban con él, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, los discípulos de Juan recibieron un mensaje. Él es quien quita el pecado del mundo. Y esto es algo maravilloso y son excelentes noticias, porque la realidad es que lo peor que le pudo haber pasado al hombre es haberse alejado de Dios, haber ofendido a Dios, haber roto su relación con Dios, de tal manera que era una extraordinaria noticia saber que aquel que quitaba todos aquellos errores, todas aquellas maldades, todos aquellos pecados, ya estaba aquí, ya estaba listo para podernos decir cómo hacerle, cómo buscar de él, cómo poder avanzar en la vida de fe. Así que cuando sus discípulos escucharon, él es el que quita el pecado del mundo, fue como un momento de alto júbilo, de alto anhelo, de muchas ganas de que pasara en ellos esto que Juan estaba diciendo. Es innegable, amados, que todo ser humano, todos sin excepción, vivimos una vida alejada de Dios. Y en su infinita misericordia y bondad, no porque lo hayamos merecido, porque no tenemos nada en nuestras manos que poderle ofrecer. Él no necesita nada de ti ni de mí, ni siquiera tiempo, inversión, esfuerzo, lo que sea, no lo necesita. Es Él quien se está acercando a nosotros. Fue Él quien se acercó para quitar el pecado del mundo. No podíamos por nosotros mismos. Siempre traíamos una conciencia manchada, siempre traíamos una conciencia que nos decía, que nos regañaba, que nos reprochaba. Y Dios en su infinita misericordia manda el Cordero que quita el pecado del mundo para darnos una nueva oportunidad, para que volvamos a empezar, para decirte, sí hay esperanza. No todo lo que has vivido es lo que existe. Hay mucho más de lo que hasta ahorita has vivido. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a nuestro Dios que selle en nuestros corazones lo que vamos a estar escuchando, porque es muy importante para nuestras vidas. Padre, no estamos aquí los mejores, pero sí los más necesitados. Te suplicamos, por favor, que respondas conforme a nuestra necesidad de ti. Queremos pedirte que por medio de tu palabra, de tu amor, de tu presencia, que ya está con nosotros, nos hables, nos ministres, nos alientes, Señor.
te necesitamos mucho. Háblanos a cada uno en lo personal, a cada uno en lo particular. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y de inmediato siguieron a Jesús. Es decir, de inmediato tomaron una decisión. Aquellos dos que ya eran discípulos de Juan el Bautista toman una decisión instantánea. Si este es el Cordero que quita el pecado del mundo, a él quiero seguir. Si él tiene el poder para quitar lo que yo no he podido quitar, entonces quiero seguir. Quiero saber qué es lo que tiene que decirme. Filosofías van, filosofías vienen, filósofos nacen, crecen y mueren, y sin embargo las vidas de las personas no son influenciadas de tal manera que desde adentro cambien los corazones. Jesús viene a brindarte aquello que tu alma necesita, aquello que Él desea brindar, que desea darte. Dice la Escritura: y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y esta es una extraordinaria pregunta para nosotros. ¿Qué buscamos cuando decidimos seguir a Jesús? ¿Qué buscamos cuando decidimos darnos este espacio, darnos este tiempo? ¿Qué buscamos cuando nos acercamos a Dios? A lo mejor en tu corazón dices: que las cosas en mi alrededor cambien, que las circunstancias se corrijan, que cambie mi marido, que cambie mi esposa, que cambien mis hijos, que cambie mi trabajo, que me vaya mejor. Y a lo mejor podemos llegar y estar buscando distintas cosas para que Jesús cambie nuestras vidas. Y Jesús, volviéndose a ellos, les dijo: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque definitivamente Juan presentó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que venimos a buscar? ¿Venimos a buscar que se corrijan cosas o que nos quite el pecado del mundo, de nuestras vidas? ¿Qué queremos de Jesús? ¿Qué anhelamos que haga por nosotros? Muchas personas se acercaron a Él buscando alguna sanidad y no fueron rechazadas por Jesús. Jesús los ayudó, pero Jesús no vino a sanar físicamente solamente. Vino a sanar, vino a volver a las personas en nuevas criaturas, ¿sí? Y entonces los discípulos dijeron: bueno, ¿qué le contestamos, no? No supieron qué contestarle. Y vean lo que le contestan, porque de inicio no supieron cómo responderle a Jesús. Cuando Jesús de plano se frena, voltea y dice: ¿qué buscas? Pues porque Juan el Bautista me dijo que quitas el pecado del mundo. Pero como que se quedan patinando en sus pensamientos y mejor le preguntan: Señor, ¿dónde moras? O sea, no supieron qué responderle en ese momento. No supieron qué decirle a Jesús en ese momento, y la respuesta es: Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús, dándose cuenta de que ni siquiera podían entender bien a bien cuál era el propósito que Jesús tenía para con ellos, les dice: vengan, vean. Y les contesta: Andrés, dice, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 11:00. Entre los dos discípulos de Jesucristo, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Cuando menos la Biblia nos refiere a uno, aunque muy probablemente sean dos. El primero es Andrés, dice aquí. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El otro discípulo probablemente era el propio Juan, el que está escribiendo el Evangelio. Normalmente él se omite, o se dice a sí mismo al que amaba el Señor, o el discípulo amado. Él se excluye por nombre de manera muy habitual en su Evangelio.
Y entonces dice la Escritura, este halló a su hermano Simón. Yo quiero que prestemos atención cómo se van diciendo, cómo se va propagando la buena noticia o que se van presentando a Jesús. Primero Juan el Bautista les presenta a Jesús a sus 2 discípulos y les dicen, síganlo. Y Jesús no los rechazó, aunque eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? No los rechazó, sino les vengan, vean dónde moro. Conforme avanzan los días, Andrés halla a su hermano, a Pedro. Pedro era un pescador, no tenía la misma intención espiritual que su hermano Andrés. Pedro estaba metido en el día a día, en el afán, en la ansiedad, atendiendo las necesidades que su familia requería. Él vivía para la pesca. Los rollos de su hermano Andrés, que andaba ahí con el Bautista, no eran algo que a Pedro le fueran importante. A Pedro le gustaba tratar de esforzarse por las realidades, no por las ilusiones de un predicador que sumergía en el agua a los que se acercaban para escucharle. No, eso no tenía que ver con Pedro. Pedro de verdad tenía los pies bien puestos sobre la tierra, entre comillas, y decía, yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, que es a mi realidad, ¿no? Y en muchas ocasiones nos encontramos que estamos en esa misma circunstancia. Nos enfrentamos con, no, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, yo quiero, mi realidad es esta y así me voy a tener que esforzar, etcétera, muy al estilo de Pedro, ¿sí? Y entonces su hermano Andrés llega y le dice lo siguiente a su hermano Pedro, aquel que está sumergido en su día a día, en su afán, en su ansiedad, le dice de la siguiente manera, este halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¡Wow! ¡Qué seguridad de Andrés! Ya no se trataba del profeta Juan o del Bautista, ¿no? Como le decían, ya no era eso. Aquí encontraron una realidad distinta y entonces dijeron, hemos hallado al Mesías. Esa fue la manera de predicar o de que le predicaron a Pedro. ¿Sí? Pedro, antes de la pesca milagrosa, ya había escuchado de boca de su hermano Andrés que Jesús era el Mesías. De tal manera que aquel día de la pesca milagrosa, cuando están escuchando a Jesús desde la barca, predicándole a los que estaban sentados en las multitudes, decía, este es el que me habló mi hermano Andrés, este es el que dice que es el Cristo. Cuando van y pescan más de lo que se imaginaban, dicen, no, pues sí, sí lo era. Es decir, Jesús trabaja de tal manera que convence tu corazón, convence tu vida. No te anda ilusionando, sino que apela a tu razonamiento, pero también te da elementos para que tengas convicción en tu corazón, que no sea meramente una ilusión, sino de que sepas que vale la pena seguir a Jesús. Pedro, cuando está en la pesca, él había pasado toda la noche aquella pescando y no había logrado nada. Regresa en la mañana, Jesús está predicando desde la playa y le dice a Pedro, dame chance de subirme a tu barca y predicar desde allí. Adelante, Señor. En ese momento Pedro ya sabía que Andrés creía que era el Mesías. Sí lo alcanzamos a entender. O sea, Pedro no estaba en blanco cuando estaba escuchando a Jesús desde su barca predicar. Andrés ya le había dicho, hemos hallado al Mesías. Y entonces le dice, aquí está. Y entonces cuando ve cómo se hace la pesca milagrosa, por eso Pedro cae de rodillas, porque ya acababa de escuchar a Jesús predicar desde su barca y además ya tenía conciencia de que su hermano Andrés le había dicho, aquí está el Cristo. Este es el Mesías. Sí. Esto es importante que lo podamos entender, porque solamente por medio de lo que Jesús hace a nuestro favor nos convence. Las palabras se las puede llevar el viento, pero lo que Jesús hace por ti y por mí es lo que nos da convicciones de seguirlo. Continúa diciendo la Escritura. Y le trajo a Jesús. ¿Quién fue quien acercó a Pedro a Jesús? Su hermano Andrés. El primer evangelista, si lo queremos llamar así, de los propios apóstoles o de los que iban a ser los apóstoles,
fueron estos dos discípulos que andaban con Juan. Así se comparte el evangelio. No es que haya espectáculo, no se trata de show, no se trata de dramatización, se trata de decir, encontré al Mesías, encontré lo que mi alma necesitaba, encontré a aquel que puede cambiarme de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Aquí está el maestro. Este halló primero a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, que la carta de presentación sea que te cambien el nombre o que te pongan un apodo, no suena muy agradable que digamos, ¿no? Oye, ya no vas a ser Pedro, vas a ser Cefas, que traducido es piedra. ¿Por qué será? Porque Jesús conoce nuestro carácter. Jesús te conoce. Y aunque tú no lo alcances a comprender, te conoce en las fibras más emotivas, más internas de tu corazón. Y la realidad es que cuando Jesús te llama, apela a tu interior, apela a tu corazón. Intelectualmente puedes saber o no muchas cosas, eso es lo de menos. Pero lo que hace Jesús es que te trae convicciones que no te puedes zafar. No te puedes hacer a un lado fácilmente. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es, ¿qué quiere decir? Pedro. Eres como una piedra. No te va muy bien con el tema de pensar hacia adelante, eres muy impetuoso. Eres una persona de mecha corta, decimos, ¿no? Es decir, andas siempre tan metido en tus cuatro paredes que no te das tiempo de reflexionar y las cosas tardan en tu cabecita que entren, como una piedra, ¿sí? Eso es lo que Jesús vio en Pedro, terquedad, impetuosidad, atrevimiento también, ¿sí? Pero no lo desechó por eso. Al contrario, lo que hizo fue moldear estas cosas para que él fuera alguien que le sirviera. Y eso es algo que vale la pena agradecer a Dios de muchas maneras. Que lo que tú crees que está mal en tu carácter le va a ser útil a Dios. Solamente quiere quitar el pecado y lo que queda después de quitar el pecado es lo que Dios quiere formar en ti y en mí. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Él desea quitar el pecado porque quedas tú para ser moldeado como barro en las manos del alfarero. Él sabe que quitando la mala conducta puede hacer de ti una persona maravillosa. Y lo desea hacer. ¿Qué más sucede? Versículo siguiente, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Van de camino y halló a Felipe, alguien que estaba por ahí, pero que también tenía necesidad y hambre de que algo pasara en su vida. Felipe, así aparece nada más en el relato bíblico. Se lo encuentra Jesús. Se lo encuentra. Vale la pena decir que tanto Felipe como Andrés y Pedro eran de la misma ciudad. Y se lo encuentra por casualidad. Y lo único que le dice Jesús es, sígueme. Eso es todo lo que nos narra la Biblia que le dijo, sígueme. Hemos estado cantando, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? Es decir, necesitamos comprender que lo único que nos dice Jesús es sígueme. No va a ser circo, maroma y teatro, no va a ser drama, no va a ser show para que lo sigas. Simple y llanamente va a poner las convicciones necesarias en tu corazón para decir, le entro, Señor. Le entro. Estás llamándome. Me estás hablando a mí. Sígueme. Era un llamado personal, ¿eh? No era un llamado así como que, a ver quién me quiere seguir, no.
le dice y te dice de frente Jesús, sígueme. Y entonces dice la Escritura, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Le habrá seguido Felipe? Sí. Y Felipe jaló a otro. ¿Sí te vas dando cuenta cómo Dios va armando a su equipo con un propósito? Él lo decide. No es que el dedazo del ser humano lo haga, no. Ellos simplemente dicen, Señor, encontramos al Mesías. Encontramos lo que nuestra alma anhelaba. Ven. Ah, ya te conozco, estás bien loco y tú y tus ideas. No importa, ven, sígueme. Fíjense lo que le dice, versículo 46, perdón, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjense cómo aquí cambió un poco la manera en la que, en este caso, Natanael le presenta a Jesús. Hemos hallado a aquel de quien habla Moisés en la ley. ¿Por qué? Porque Natanael era un hombre recto, era una persona que basaba su vida en lo que había aprendido de la ley de Dios, ¿sí? Pero que no le estaba satisfaciendo. Natanael era una persona que estudiaba a Moisés, que leía la Biblia. Y yo sé que entre nosotros somos lectores de la Biblia, ¿sí? Que sí disfrutamos de la lectura bíblica, así como Natanael. Leemos las Escrituras, tenemos el hábito de buscar a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres hablarme el día de hoy? Natanael fue llamado por Felipe diciéndole, hemos hallado a aquel de quien habla la ley de Moisés. Es muy distinta la manera en la cual Felipe le llega a Natanael y le dice, hemos hallado a Jesús, al Cristo. Y le dice, aquel de quien habla la ley de Moisés. Y como Natanael sí estudiaba la Torá, la ley de Moisés, entonces dijo, ah, caray, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y prestó atención en ese momento Natanael. Y luego dice la Escritura, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. En ese momento se le cayó el entusiasmo a Natanael, de Nazaret. O sea, de allá de Galilea, de la parte norte, donde están los samaritanos, más allá de los samaritanos. Pues el Mesías tiene que venir de Jerusalén. Él es el rey de los judíos. No me puedes decir que viene del norte. No es así. Iba a nacer en Judea, en Belén, porque sí conocía la ley y conocía a los profetas. Y entonces, ¿qué sucedió? Esta invitación que le hace Felipe a Natanael recibe un choque, porque le dice Natanael, ¿y qué puede salir bueno de Nazaret? Fíjense lo que le contesta. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El prejuicio aquí de Natanael pudo haber afectado la oportunidad que Dios le estaba brindando. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, amados. Muchas veces nuestros prejuicios, los nuestros, no los de Dios, los nuestros, pueden limitar que Dios haga su obra sobre nosotros, que retrase lo que Él deseaba hacer, porque estamos diciendo algo bueno puede salir de Nazaret. O sea, ya de inicio está descalificando a Jesús por la región donde estaba, donde estaba Él haciendo y desarrollando su ministerio. Sí. Qué terrible es que ante Dios nuestros prejuicios nos pongan trabas, nos emproblememos y tengamos limitaciones. Oye, ¿no te das cuenta que de verdad Dios quiere hacer algo en tu vida? En serio, Dios quiere cambiar tu vida. Y entonces le dice, Felipe, ven y ve. O sea, Felipe no se puso a debatir con él, ¿eh? No se puso a decirle,
No, hombre, ¿cómo crees? Mira, Pedro me acaba de decir, Juan el Bautista. No se puso a debatir nada con Natanael. No se puso a tratar de argumentarle a favor de Jesús. Solo le dijo algo. Ven y ve. No voy a ser yo quien te va a convencer. Y amado, ninguno de nosotros podemos convencer al otro. Solamente la presencia de Jesús es la que convence. Es la que sella nuestros corazones. Solamente la presencia de Jesús puede darte la seguridad para caminar a su lado. Sí. Y entonces la invitación no es a tratarte de convencer, oye, sigue a Jesús, ven y ve. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, una manera en la cual Dios da testimonio y dice, yo sé que eres sincero, yo sé que me estás buscando, que quieres respuestas, que quieres ayuda, yo lo sé. Sé que te has preguntado, Natanael, ¿cómo te puedo encontrar, Señor? ¿Cómo le hago? Sé lo que estás necesitando, Natanael. ¿Sí? Y entonces Jesús le responde, cuando lo ve venir, ni siquiera había dicho nada Natanael, pero Natanael venía a la defensiva, ¿no? Le habían dicho que era de Nazaret. Y entonces esa defensiva venía así como que, ay, pues no sé de qué, mira, nada más porque eres mi amigo, Felipe. Porque de otra manera, si me dicen que algo bueno puede salir de aquella zona, lo veo bien complicado. Y entonces llega Natanael con Jesús y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y eso le agradó, la verdad, a Natanael, ¿no? Oye, pues sí, sincero creo que sí soy, ¿no? Pero ¿cómo me conoces, Señor? ¿Cómo me conoces? ¿Por qué testificas así de mí? Dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Y los demás no lo eran? Es que el que es israelita no lo es por nacimiento, sino porque se rinde a Dios y camina por fe. Así nos enseña Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios no porque tuviera un origen digno, era mesopotámico. ¿Qué fue lo que dio el cambio en Abraham? La presencia de Dios en él. Que Dios fuera con Abraham. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo saber distinguir a un verdadero israelita? Por la presencia de Dios en su vida. Porque Dios está en su corazón, porque ama a Dios, porque se rinde ante Dios, porque lo está buscando. Y ahorita lo vamos a entender más. ¿Sí? Un verdadero israelita no es aquel que nace en una congregación o que asiste a una congregación de doctrina saludable o de doctrina sana. No es aquella persona que anda de aquí para allá. No, la persona que es verdadero israelita es aquel que se rinde, que adora a Dios en donde quiera que se encuentre, que en verdad está buscando con todo su corazón al Dios que abrió el mar por la mitad. Yo quiero ese Dios. No me pueden presentar un Dios disminuido. No me pueden presentar un Dios que dice, hasta aquí llegaste. No, yo anhelo al Dios todopoderoso de Israel. Y entonces el corazón de Natanael era el de un verdadero israelita, porque anhelaba a Dios, porque tenía comunión con Dios. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Por qué hablas así de mí, Señor? ¿Por qué me dices que soy sincero, que soy un verdadero israelita, que no ando con ideas falsas en mi cabeza? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amados, la realidad es que para Felipe era tan intenso su anhelo por Dios, tan real, tan vivo, que ese día en lo particular, no sabemos si siempre, pero cuando menos sí ese día, estaba desesperado por respuestas. Él necesitaba
respuestas divinas que vinieran de la boca de Dios, no de las típicas que escuchaba de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley. No, él necesitaba que Dios le respondiera. Él necesitaba respuestas. Y entonces ese día en lo particular, en lugar de ir a buscar a un rabí, en lugar de ir a buscar a un fariseo, a un saduceo, a alguien experimentado en la ley, que pudiera ayudarle a entender por qué razón su alma tenía hambre todavía, a pesar de que leía la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Por qué si sabe Biblia sigue teniendo necesidad? ¿Por qué si tiene Biblia su alma tiene sed y hambre? Y entonces esas cosas a él lo confundían. ¿Por qué si tengo tanto tiempo pareciera que no termino? ¿Por qué si he escuchado así y asado pareciera que mi alma no tiene paz, no encuentra al Dios vivo y verdadero? Y ese día agarra y se va hacia un lugar solo donde nadie lo viera, ¿sí? Debajo de una higuera, y seguramente se puso a quebrantar su corazón y decirle: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a tener así? Porque no hallo paz en mi corazón. Porque por más que me esfuerzo, por más que le echo ganitas, pareciera que siempre estoy cayendo en las mismas retóricas de siempre. Y mis argumentos siguen siendo los mismos. Haz algo por mí. Ya estoy cansado. Haz algo por mí. Eso se lo estaba diciendo en lo personal a Dios. En lo personal, debajo de una higuera donde nadie lo pudo haber visto. Trató de aislarse lo más que pudo, de tal manera que el único que lo viera fuera Dios. ¿Y quién crees que sí lo vio? Dios. Y entonces cuando escucha de Jesús decir: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Para él fue: ¿me escuchaste? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo más precioso es que Dios está aquí para decirte lo mismo. Sí he visto tu necesidad. Sí he visto cuando lloras en silencio. Sí he visto cuando te enderezas en tu cama y dices: oh, otra vez lo mismo, aquí vamos. Y pareciera que no hay nada nuevo, nada fresco en tu vida. Cuando Dios promete aguas de vida en tu corazón, no las tienes. No están presentes. Y aunque sepas Biblia, no están presentes y las necesitas. Dios le respondió a Natanael. Y la manera en que Dios le responde es: sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Ese mismo día fue la respuesta del Dios vivo y verdadero. Ese mismo día, Felipe llegó para invitarlo a seguir a Jesús. Y no fue una extraordinaria presentación de una predicación estupenda con muchas ilustraciones, no. Fue la más sencilla de todas: ven y ve. Yo no te puedo convencer. Yo no puedo hacer nada. Solo Dios puede cambiar tu corazón. No hay predicador que cambie corazones, amado. No hay líder, pastor que pueda hacer algo por ti. No lo hay. De verdad te lo digo. Si es lo que buscas, no está aquí. Pero Jesús sí está aquí. Y Él sí puede cambiar tu vida. Y Él sí puede llegar a tu corazón y decirte: ya basta de tanto sequedal, ¿no crees? Ya basta de tanto desierto. ¿Estás listo para seguirme? Señor, pues si me acabas de ver ahí solito, estaba pidiendo a gritos que algo pasara, que algo me removiera las entrañas, porque ya mi judaísmo no me estaba ayudando. Las mismas retóricas de siempre no me estaban satisfaciendo, Señor. Y me acabas de enviar a Felipe para hablarme de un habitante de Nazaret. Por favor. Pero cuando llega con Jesús y le dice: Jesús, he aquí un verdadero israelita, ahí le cambió el panorama y empezó a decir: ¿cómo me conoces? Es que te vi
debajo de la higuera. El verdadero israelita está debajo de la higuera. Aquel que de verdad camina con Dios, con hambre y sed de Dios, se aísla para llorarle a Dios por su necesidad. Se aísla para buscarle a Dios y decirle: Señor, haz algo por mí porque si no yo me pierdo. Haz algo por mí porque si no mi vida se va al pozo completamente. Caigo en depresión, Señor. Si no haces por mí algo de inmediato, mi vida va a acabar sumamente mal, Señor. Y Dios te llamó y te está diciendo: seguir a Jesús es la respuesta. Seguir a Cristo es la respuesta. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. Ahí ya se le acabó el prejuicio, se acabó el prejuicio que tenían de Jesús. Oye, es de Nazaret, no me interesa de dónde sea. Me vio cuando necesitaba. Ahí estaba solo y me vio. No me importa de dónde sea. De Nazaret es, no me interesa. Él es el Mesías. ¿Cómo habrá sido la oración de Natanael? A lo mejor le estaba diciendo a Dios: Señor, déjame encontrarme con el Mesías. Si ya está aquí el Mesías, déjame encontrarlo. Y lo encontró. Se le presentó él mismo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? ¿Sí alcanzamos a ver las misericordias de Dios? No estás aquí por casualidad. Te trajo Jesús para que lo siguieras. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Se lo está diciendo a alguien que sabe Biblia, que no era alguien fácil de engañar. De inmediato brincó cuando le dijeron: es de Nazaret. No, de Nazaret no sabe nada bueno. O sea, a mí no me engañas. Pero cuando entendió que Dios lo acababa de hablar, en ese momento dijo: este es el Rey de Israel. Cambió completamente su perspectiva. ¿Sí lo entendemos? De inmediato hubo convicciones en su corazón. Cayó la fe necesaria para poder creer en Jesús. Eso es lo que necesita tu alma. La fe necesaria para creer en Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es decir, lo que él estaba queriendo, lo que le estaba diciendo a Dios en lo personal, en lo íntimo, ese día se lo dijo por boca de alguien más. ¡Qué óvole! ¿De qué estamos hablando? Me está cayendo el mensaje como anillo al dedo. Es Jesús, no es el hombre. Sí, es Jesús de quien se trata. Es Jesús diciéndote: sígueme. Sí hay esperanza. Sí tienes oportunidad de dejar de ser lo que antes fuiste. Sí puedes cambiar realmente. Y fíjate lo que le promete a Natanael. ¿Te sorprendió, no? Que te dijera que te vi? Creíste, me declaraste Rey de Israel. Ah, bueno, pues ese es apenas el principio, amado. Dice Jesús: cosas mayores que estas verás. ¿Impactó en el corazón de Natanael lo que Jesús le dijo? Sí. Sí le impactó, le dejó una tremenda necesidad de seguir a Cristo. Pero no solamente eso, sino que Cristo le dice: está sorprendido, vienen cosas mucho mayores si me sigues. Es que el mensaje está como para mí: vienen cosas mayores si le sigues. De verdad, 30 años de seguir al maestro y siempre está dándome más de lo que me imagino. Me va enseñando cada vez más y no me acabo de admirarlo y de contemplarlo. Nunca terminaré, y qué bueno, de seguir a mi Cristo. Pero es Él quien nos va dando más y más y más. Cosas mayores que estas verás. Ya me cansé de la religión que hasta ahorita he tenido. Sigue a Jesús y cosas mayores que esas verás. Es que ya me enseñaron todo lo que tenía que aprender. Ve a Cristo y cosas mayores que esas verás. No se trata de fe intelectual.
Se trata de caminar al lado del Señor Jesucristo. Se trata de ver su poder. Mira lo que dice. De aquí en adelante veréis abiertos los cielos. El cielo abierto. Poder de Dios para salvación. Gracia de Dios para ver cosas que nadie en todo Israel había visto. Amado, él era alguien estudioso en la fe judía. ¿Sí lo entendemos? No era un ignorante. No era una persona que fácilmente fuera embaucado. Era ávido, era ágil en su mente. De inmediato reaccionó cuando pensó en Nazaret como un lugar de donde pudiera encontrarse el Mesías. Pero Jesús le promete algo. Esto que acabas de experimentar el día de hoy es apenas el principio. Cosas mayores que estas verás. ¿Qué mayor cosa que la salvación de encontrarme con el Mesías? Todavía hay mucho más de parte de Dios. Sí. ¿Y sabes qué? Dios está aquí en medio de nosotros. Y te está haciendo la misma invitación. La misma. No depende de ti. De ti no depende ver abierto el cielo. Dice, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amado, no se trata de un grupo, no se trata de una denominación, ¿sí? Se trata de que los ángeles suben y bajan en donde realmente se esté predicando a Cristo Jesús, ¿sí? Donde hay poder sobrenatural, donde hay de Dios para dar al necesitado, al hambriento, al sediento de su palabra. Ahí es donde está Cristo. Porque, amado, Dios no abre los cielos sobre grupos. No. No abre sus cielos sobre denominaciones, sobre pastores, sobre líderes carismáticos, sobre shows. No, no lo abre sobre todo eso. Lo abre donde está Cristo. Y donde está Cristo, ángeles suben y bajan. Y hay gracia y hay poder de Dios para salvación y para caminar con Él donde Jesús está. ¿Sí lo entendemos, amados? Esto no va con hombres, no tiene nada que ver con hombres. Tiene que ver con dónde está Jesús. Porque es por Jesús que los cielos se abren. Es por Jesús que hay ángeles que suben y bajan. Es por Jesús que hay vida sobrenatural. Es por Jesús que se puede vencer la maldad. Es por Jesús que quita el pecado del mundo. Es por Jesús el centro de la vida de una congregación. Debe ser Cristo, y ahí los cielos se abren y ángeles suben y bajan. ¿Y sabes qué? Dios le testifica a Natanael, lo vas a poder constatar por ti mismo. Qué hermoso es nuestro Dios, porque no depende de hombres, sino depende de Él y de su presencia. De esto se trata la vida cristiana, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No se trata de a ver en qué lugar me siento más cómodo, sino dónde está Jesús. A ver, ¿dónde está Jesús? Tu panorama debe ser dónde está Cristo. ¿Sí me entiendes? Debes saber que a quien buscas es a Jesús. Porque donde esté Jesús, los cielos se van a abrir. Donde esté Cristo, habrá gracia abundante para vivir rectamente en una generación como la que hoy nos ha tocado vivir. Porque hay una gracia especial para tu vida. Si no, no hubieras nacido en esta época, amado. Sí, es cierto, estamos rodeados de un montón de maldad. Pero hay una gracia especial, por eso nacimos en esta época. Si no, no hubiéramos nacido en este tiempo. Si no pudiéramos, no hubiéramos nacido en esta época. Pero hay algo especial para ti en los tesoros de los cielos. Y qué bueno que te trajo. Y qué bueno que te da esperanza. Jesús no te rechaza, ¿eh? No importa qué tan mal te sientas, qué tan indigno te veas, no te va a rechazar. Te va a limpiar. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces podrás sí ser moldeado por Él de una manera maravillosa. Sí.
porque Él está en medio de nosotros y nos ama. Y quiere hacernos bien. Quiere ayudarnos. La pregunta aquí es, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque te puedes encontrar a muchas comunidades de todos tipos. De eso no cabe la menor duda. Y muchas quizás te encuentres con que tengan una doctrina saludable, sana. Ni la doctrina hace la iglesia, ni que tengan un local hace la iglesia, ni que haya mucha gente hace la iglesia. No nos dejemos llevar por, como cuando vamos por el camino y tenemos hambre y dices, pues ahí hay mucha gente, pues vamos a comer ahí, ¿no? Ha de estar bueno. O sea, creemos en el criterio de los muchos, en lugar de atrevernos a buscar al único que puede salvarnos, que puede abrir los cielos y que ángeles suban y bajen. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios, roguémosle a Dios, dame la oportunidad, Señor, que le diste a Natanael. Señor, gracias por invitarnos. Gracias por traernos. Padre, quizás somos tan testarudos como lo fue Pedro. Quizás merecemos que nos cambies el nombre por uno que se acomode más a nuestro carácter. Pero déjame seguirte, Señor, a pesar de que me cambies el nombre. No importa cómo que me quieras apodar, pero déjame seguirte, Señor. A lo mejor hay ese despertar espiritual como en Andrés, pero anhelaba al Cordero que quita el pecado del mundo. O quizás como Natanael, la religión que has vivido hasta hoy no es lo que tu alma anhelaba. Pero encontrarte con el Mesías, eso cambia todo. Gracias, Jesús. Porque así como con Natanael, Señor, nos escuchaste. Escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. ¿Sabes que Dios te está viendo? Está observándote en este momento. Conoce tus pensamientos. Sabe cuántas veces has luchado por ti mismo, por ti misma. Sabe cuántas veces te has sentido solo o sola. Y tratas de buscar una salida. Y te escuchó. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. No importa lo que sepas en el pasado, lo importante es lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y veraz.
Bendícenos, Señor Jesús. Trae tu bendición sobre nosotros, amado Rey. Tú eres Dios verdadero. Tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero. Tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Por favor, Jesús, ven a hacer las cosas nuevas. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, endereza sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanar, allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, endereza sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanar, allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo
del pueblo del Señor. El pueblo del Señor. Te necesitamos, Señor. Solamente tú puedes dar respuesta a lo que nuestra alma necesita, Señor Jesús. El pueblo del Señor. Padre, gracias, porque el día de hoy, hace más de 1989 años, el Espíritu del Señor vino sobre la pequeña iglesia que estaba en el lugar del aposento alto. El día del Pentecostés fue el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por pertenecer a tu iglesia. Gracias, Jesús amado. Gracias, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos con todo nuestro corazón, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Como Natanael, Señor, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios.
Padre, porque nosotros no podemos convencer a nadie. No podemos provocar convicciones, Señor. No podemos cambiar corazones. Pero tú sí, Señor. Tú sí. Bendícenos, por favor, Señor. Necesitamos que algo pase en la vida de cada uno, Señor. Que no sea la misma, Señor. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz del Calvario. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu victoria en la venciste, Señor, en la cruz. Venciste en mi corazón. En mi corazón. Eres bueno. Lo que has prometido lo vas a cumplir. Gracias, amado Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia.
Gracias por tu llamado, Señor. Gracias por el agua de vida que surge de ti.